Afecciones mentales que deja la depresión y la ansiedad. Primero, ¿qué es la depresión? La depresión es más que tan solo sentirse triste o tener un mal día. Cuando la tristeza dura bastante tiempo e interfiere con las actividades normales diarias, usted de pronto podría estar deprimido. Los síntomas de esta incluyen los siguientes puntos: sentirse triste o ansioso con frecuencia o todo el tiempo, no querer realizar actividades que antes eran divertidas, sentirse irritable, frustrado con facilidad o incluso intranquilo, tener dificultad para dormirse a la hora que es o seguir durmiendo más de lo debido, levantarse muy temprano o dormir demasiado, comer más o menos de lo usual o no tener apetito, tener malestar, dolores de cabeza o problemas estomacales que no se mejoran con un simple tratamiento, tener dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones, sentirse cansado aún después de dormir bien, sentirte culpable, que no vale nada o desamparado, pensar en el suicidio o hacer daño, hacerse daño. La siguiente información no pretende proporcionar un diagnóstico médico como tal de la depresión y la ansiedad grave y no puede usarse en lugar de consultar a un médico de la salud mental. Si usted cree que está deprimido, hable con un médico o un profesional de la salud mental inmediatamente. Y esto es especialmente importante si es que los síntomas empeoran o están afectándose sus actividades diarias. ¿Qué la causa? La causa exacta de esta se desconoce por completo. Podría ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Todas estas personas son diferentes, pero los siguientes factores podrían aumentarse la probabilidad de que una persona esté deprimida. Por ejemplo, tener familiares consanguíneos que hayan tenido depresión, por un lado, haber sufrido eventos traumáticos o estresantes como el abuso físico o sexual, la muerte de un ser querido o problemas financieros también la causan, pasar por un cambio significante en la vida aunque haya sido planeado, tener un problema médico como el cáncer, accidente cerebrovascular o dolor crónico, tomar ciertos medicamentos. Debe hablar con un médico si es que tiene alguna pregunta sobre el tema, si sus medicamentos lo pueden estar deprimiendo, y el consumo de alcohol o drogas. ¿A qué personas les da la depresión? En general, cerca de 1 de cada 6 adultos tenemos depresión en algún momento de su vida. La depresión afecta al año a unos 16 millones de adultos solamente en los Estados Unidos. Cualquier persona se puede deprimir y la depresión puede ocurrir a cualquier edad, no importa, y en cualquier tipo de persona. Muchas personas tenemos depresión, también tenemos otras afecciones mentales. Los trastornos de ansiedad con frecuencia van de la mano de la depresión. Las personas con este trastorno de ansiedad enfrentamos sentimientos intensos e incontrolables de ansiedad, temores, preocupaciones e incluso pánico. Estos sentimientos pueden interferir con las actividades diarias y pueden durar por bastante largo tiempo. ¿Cuál es su vínculo entre fumar y las afecciones mentales? ¿Cuál? Fumar es mucho más común entre adultos con afecciones mentales como la depresión y la ansiedad, especialmente, que en la población en general. Cerca de 3 de cada 10 cigarrillos fumados por adultos en los Estados Unidos son fumados por personas con afectaciones mentales.
Se desconoce la razón por la cual los fumadores tienen más probabilidad que las que no fuman de presentar depresión, ansiedad y otras afectaciones mentales. Es necesario llevar a cabo más investigaciones para determinar la razón, la causa, el motivo, la circunstancia, sin importar la causa. Fumar no es un tratamiento para la depresión o ansiedad. Recibir ayuda por su depresión y ansiedad, así como dejar de fumar, es la mejor forma de sentirse mejor. Los tratamientos, hay muchos útiles para esta. El tratamiento para la depresión puede ayudar a reducir los síntomas y acortar la duración de la depresión. El tratamiento puede incluir recibir terapia o tomar medicamentos. Su médico o profesional de la salud mental calificado podría ayudar a determinar cuál tratamiento es mejor para usted. La terapia. Muchas personas se benefician de la psicoterapia y también conocida como terapia o consejería. La mayoría de estas duran por un tiempo corto y se concentran en pensamientos, sentimientos y problemas que la persona está teniendo en su vida en la actualidad. En algunos casos, entender su pasado podría ayudar, pero encontrar formas de manejar lo que está pasando ahora en su vida podría ayudar a enfrentar y prepararse para los retos en el futuro. En la terapia, usted trabajaría con su terapeuta para aprender habilidades que lo ayuden a enfrentar la vida, cambiar conductas que estarían causándole problemas y encontrar soluciones. No sienta jamás timidez ni sienta pena de hablar abierta y honestamente acerca de lo que siente y preocupa. Y esta es una parte importante de sentirse mejor. Algunas de estas metas comunes de la terapia incluyen lo siguiente: por ejemplo, mejorar la salud, dejar de fumar y de consumir drogas y alcohol, sobreponerse a los miedos e inseguridades, manejar el estrés, entender los eventos dolorosos pasados, identificar cosas que empeoran la depresión, mejorar las relaciones con familiares y amigos, entender por qué algo le molesta y crear un plan para hacerle frente. Sus medicamentos. Muchas personas con depresión encontramos que tomar medicamentos recetados o autorrecetados llamados antidepresivos podría ayudar a mejorar su ánimo y las habilidades para enfrentar problemas. Hablar con el médico para saber si es que son adecuadas o no para usted. Si su médico le da una receta para un antidepresivo, pregunte cómo debe tomar el medicamento exactamente tal cual. Si está usando la terapia de reemplazo de nicotina u otro tipo de medicamento para ayudar a dejar de fumar, asegurarse de decírselo al médico. Hay varios medicamentos antidepresivos, por lo que usted y su médico tendrían varias opciones para escoger. Algunas veces toma varios intentos encontrar el mejor medicamento y la dosis correcta para usted, así que tenga paciencia. Además, tenga en cuenta la siguiente información importante: cuando tome estos medicamentos es importante seguir instrucciones sobre cuánto tomar, cuánto hay que hacerlo. Algunas personas han empezado a sentirse mejor en unos pocos días después de empezar a tomar el medicamento, pero esto puede tomar hasta 4 semanas para sentir el mayor beneficio. Los antidepresivos funcionan bien y son seguros para la mayoría de las personas, pero aún así es importante hablar con el médico si es que presenta efectos secundarios. Los efectos secundarios por lo general no interfieren en su rutina diaria y con frecuencia desaparecen tan pronto su cuerpo se ajusta al medicamento. No dejar de tomar los antidepresivos sin hablar primero con el médico. Dejar de tomarlos repentinamente podría causar síntomas o empeorar la depresión. Trabajar con su médico para ajustar en forma segura la cantidad que las debe tomar. Algunos antidepresivos podrían causar riesgos durante el embarazo. Por ejemplo, hablar con el médico si está embarazada o puede quedar embarazada si está planeando quedar embarazada.
Los antidepresivos no pueden resolver todos sus problemas. Si nota que su ánimo está empeorando o si piensa en lastimarse, es importante que llame al médico enseguida. Dejar de fumar no interferirá con su tratamiento de salud mental ni empeorará su depresión. Es más, las investigaciones muestran que dejar de fumar podría en realidad mejorar su salud mental a largo plazo. La depresión y el suicidio lastimosamente busca ayuda durante una crisis. Algunas personas que están deprimidas podrían pensar en lastimarse o autoflagelarse o cometer algo maligno contra usted. Entiéndase, si usted o alguno o alguien que conozca está pensando en esto, en lastimarse o en cometer esta barbarie contra usted mismo, podría buscar ayuda inmediatamente. ¿Cuáles son los síntomas que produce la ansiedad y en qué diferencia la depresión? La ansiedad es muy común en todas partes del mundo. Es un sentimiento difuso de malestar, un sentimiento desagradable de aprehensión que muchas veces se acompaña de tensión, anticipación de escenarios de riesgo, muchas veces poco realistas y diferentes manifestaciones físicas. Explica así la psiquiatra Gabriela Becerra de Meneses, investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es como una señal de advertencia del cuerpo ante un peligro. Esto es la ansiedad. La ansiedad es una de las principales causas del ausentismo laboral en todo el planeta y al menos un tercio de la población mundial se verá afectada a lo largo de su vida, incluidos los niños y adolescentes. Según una encuesta del Instituto Ipsos, la pandemia pasada ha empeorado la salud mental de casi la mitad de los adultos de más de 30 países. Pero, ¿en qué momento aquella primera ansiedad, como la preocupación, el miedo o el malestar en vísperas de un acontecimiento importante, se transforma en una segunda ansiedad, o mejor dicho, en un problema de salud que afecta tanto que muchos se sienten paralizados al punto de no poder trabajar? Esto suele ocurrir cuando la respuesta natural a las amenazas o a la incertidumbre se vuelve demasiado intensa o demasiado frecuente y da como resultado trastornos de salud mental con síntomas como náuseas, dificultad para respirar, pérdida de apetito, insomnio, mareos, sudoración, fatiga, malestar estomacal, latidos del corazón e incapacidad para conocer gente o salir de casa. Los especialistas aún no están seguros de qué causa todo esto, pero ya tienen alguna respuesta sobre cuándo buscar ayuda. Los desencadenantes más comunes, los tratamientos más efectivos y el fuerte vínculo entre los trastornos de ansiedad y otras enfermedades. Los trastornos de ansiedad rara vez ocurren de forma aislada. Trastornos mentales comórbidos como la depresión o los trastornos por uso de sustancias que ocurren en el 60% al 90% de los casos, explica Antonio Geraldo da Silva, presidente de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, en entrevista con BBC News Brasil. Paréntesis, me zafo de una duda. La comorbilidad, comórbidos, puntos destacados. Hay una comorbilidad, qué palabrita. Cuando dos o más trastornos o enfermedades ocurren en una misma persona al mismo tiempo o uno después del otro, las enfermedades pueden interactuar entre sí, afectando los síntomas y los resultados en la salud de una persona. Una comorbilidad ocurre a menudo entre los trastornos por consumo de sustancias y otros trastornos de salud y afecciones físicas, en particular los trastornos de salud mental. Los factores del riesgo comunes relacionados con los genes, las características individuales, el entorno social y otras circunstancias de la vida pueden contribuir a las enfermedades mentales, como el consumo de sustancias y demás.
Cuando una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno de salud mental, suele ser mejor tratarlos al mismo tiempo que por separado. Las investigaciones sugieren que esto puede aumentar la eficacia del tratamiento para ambos trastornos. Interesante. A pesar de la gran cantidad de personas afectadas y de los diversos estudios sobre la ansiedad, es importante dejar claro que sigue siendo un gran desafío para todos los especialistas. Los trastornos de ansiedad suelen ser estar infradiagnosticados, y se estima que la mitad de las personas o individuos que no reciben el diagnóstico correcto. Así lo asegura Meneses, quien también es supervisor clínico e investigador del programa de ansiedad, obsesiones y compulsiones del Instituto de Psiquiatría de la UFRJ y catedrático de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. ¿Cuándo y cómo buscar ayuda? Expertos dicen que es necesario mirar hacia más cerca y buscar ayuda profesional cuando la ansiedad se vuelve constante, afecta la calidad de vida e involucra mucho más que el factor desencadenante. En términos más concretos, cuando se te hace difícil afrontar y realizar las tareas del día a día, cuando te estresas o te preocupas demasiado por pequeñas cosas, o cuando esta sensación de ansiedad, como sentirse el estómago chiquito o apretado, dura más días y días y días y días. Esto, además de que los síntomas mencionados antes, como cambios de humor, dificultad para concentrarse, sudoración y mareos, se habla mucho sobre el impacto que tiene la vida moderna, las redes sociales y la pandemia como tal en aquel momento, en hace 3 a 4 años, en la ansiedad generalizada, pero este fenómeno no es nuevo. Séneca, un filósofo andaluz que solía prepararse para lo peor, ya había llamado la atención sobre el comportamiento ansioso en el Imperio Romano. A principios del siglo XVII, el dramaturgo inglés William Shakespeare observó y escribió sobre personajes con comportamientos ansiosos y obsesivos, como por ejemplo Lady Macbeth y el propio Hamlet eran ansiosos. 3 siglos después, el psicoanalista austriaco Sigmund Freud analizó clínicamente el fenómeno de las crisis de pánico en un momento en el que aún no existían términos científicos y diagnósticos sobre el tema en cuestión. También hay una perspectiva evolutiva sobre esto. Según el Sistema de Salud Pública del Reino Unido, la ansiedad es una reacción natural en el cuerpo humano, a menudo vinculada a lo que se llama pelear o huir, o fight or flight, que es una especie de instinto de conservación de un animal rodeado por depredadores en la naturaleza. El organismo, a través de instrumentos como el sistema nervioso y las hormonas, percibe el peligro, centra la atención en él, promueve cambios en el cuerpo como acelerar los latidos del corazón y aporta una dosis de adrenalina como reacción. Y cuando el gatillo que desencadena esta ansiedad excesiva es de diferentes y múltiples naturalezas, como ambiental, genética, psicológica y desarrollo. Podría ser una situación específica y concreta como la enfermedad de un ser querido, la pérdida de empleo, la situación de violencia, el miedo a ser avergonzado en público. Pero muchas veces este exceso de ansiedad también surge de algo que ni siquiera la persona sabe lo que es, o la persona de pronto sabe de dónde viene y comprende que no hay razón para toda esta reacción desproporcionada, pero aún así no puede controlar. Entonces, la ansiedad se vuelve patológica cuando comienza a interferir en la vida del individuo, impactándola negativamente y generando sufrimiento, malestar emocional y pérdida la calidad de vida, explica Meneses de la universidad. En estas situaciones se debe buscar
ayuda de un servicio especializado para evaluar la presencia de un posible trastorno de ansiedad, agrega. Algunas personas enfrentamos problemas o obstáculos para buscar atención especializada y son capaces de avanzar en este proceso, hablando del tema con familiares o amigos, por ejemplo. Esta situación también puede ser muy difícil para los niños y adolescentes, un grupo muy afectado por problemas de salud mental y que encuentra difícil exponer estos síntomas y busca ayuda, especialmente ahora durante la pandemia. Un estudio liderado por el profesor de psiquiatría Guilherme Polanczyk de la Universidad de Sao Paulo, con cerca de 600.000 jóvenes de entre 5 y 17 años, mostró en octubre del 2021, fíjate, que el 36% de estos presentaba síntomas de ansiedad y depresión en niveles que exigen evaluación clínica. Parte de esto está ligada a temores relacionados con el COVID y a las restricciones al movimiento de personas adoptadas por funcionarios gubernamentales para prevenir la propagación de este coronavirus, como el cierre de escuelas. ¿Cuáles son los principales tratamientos de los trastornos de ansiedad? El tratamiento para pacientes con estos trastornos de ansiedad implica identificar la intensidad y la gravedad de su condición de salud específica. Las principales formas de tratamiento son terapéuticas con un psicólogo, psicoterapeuta o psicoanalista, así como psiquiátricas y farmacoterapéuticas con psiquiatría y psicoterapia. Pero cada caso es diferente y el mejor tratamiento debe ser definido por el profesional sanitario que acompaña al paciente. En los trastornos de ansiedad más leves se puede recomendar el tratamiento con psicoterapia solamente, y así lo explica Silva de la Asociación Brasileña de Psiquiatría. En los trastornos de ansiedad más leves se puede recomendar el tratamiento con psicoterapia solamente. Para las condiciones moderadas o graves es necesario combinar la psicoterapia con la medicación, y esta es la forma de tratar más eficazmente con mejor respuesta y calidad de vida. La psicóloga Juliana Vieira Almeida Silva, autora de un libro de la ansiedad, de miedo y preocupación, manual de la mente tranquila, cita la terapia cognitivo-conductual como una de las intervenciones principales y más efectivas sobre esto, que enseña al paciente a través de una conversación entre paciente y terapeuta a identificar y lidiar con pensamientos, creencias y sentimientos negativos, rompiendo el ciclo que lo rodea. De acuerdo con este enfoque, explica Almeida Silva, los tratamientos psicológicos surgen de una forma distorsionada de la percepción de los hechos de la vida cotidiana, y esto influye en el comportamiento y afecta la mayor parte del tiempo la vida de la persona. Además de los tratamientos tradicionales mencionados anteriormente, existen otras herramientas de autoconocimiento y autocuidado que pueden ayudar con la ansiedad, como la meditación, técnicas de concienciación y de respiración, la psicoeducación, conocer su condición y compartirla con familiares, y pensar y hablar sobre el tema y hacer que el paciente se sienta más activo en su recuperación. También puede ayudar el ejercicio físico, como caminar, cambios en la dieta, escribir diarios, anotar pensamientos y sentimientos e identificar actividades que hagan bien. Para algunos pueden ser escuchar música, por ejemplo. Los grupos de apoyo, ya sean virtuales o presenciales, también pueden ser buenos para que algunas personas intercambien experiencias y opciones para lidiar con los problemas, y además comprender que no están enfrentándose solos este trastorno. Algunas personas también encuentran beneficios al evitar alimentos que pueden empeorar sus síntomas, como la cafeína,
no puedo. O sustancias psicoactivas que pueden tener al mismo efecto negativo como el alcohol. Además, Silva afirma que para aliviar los síntomas sugerimos siempre que sea, o se sugiere que sea posible, un alejamiento de los posibles desencadenantes. Por ejemplo, si el trabajo representa un factor directamente agravante de la ansiedad, podemos solicitar una baja laboral por el tiempo que sea necesario. Todo esto puede parecerse sencillo y práctico, pero Meneses, de la Universidad y del Instituto de Psiquiatría, destaca que aún existen muchos problemas, barreras y retos relacionados con este trastorno de ansiedad. Según ella, muchos pacientes no son diagnosticados. La mitad de ellos estarían mal diagnosticados y solamente un tercio tendría acceso al tratamiento correcto. Además, la especialista considera que la situación se agrava porque, a pesar de las evidencias de la efectividad de diferentes intervenciones, hay un largo periodo de tiempo entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de tratamiento. Pero las consecuencias no se limitan a la vida del paciente. Todavía hay un gran impacto en el sistema de salud, no solo por el gasto con el tratamiento, sino también por la búsqueda más frecuente de atención médica por síntomas físicos derivados a la ansiedad, afirma la psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad y depresión? Tanto la ansiedad como la depresión paralizan al individuo y son consideradas enfermedades que restan calidad de vida y placer de realizar actividades que antes eran placenteras. Son trastornos que van de la mano, pero cada uno de estos tiene síntomas similares y un tratamiento adecuado, explica Silva. Según la psiquiatra, la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en el que la persona se siente deprimida y no tiene motivación ni interés para realizar tareas que antes eran satisfactorias. En general, la presencia de un tratamiento de ansiedad se considera un factor de riesgo de depresión y viceversa. ¿Pero por qué? Según un grupo de 8 investigadores de la Universidad de Groningen en los Países Bajos, existe la perspectiva de una red interconectada en el área de la psicopatología, el brazo de la ciencia dedicado a la salud mental. Explican que un trastorno psiquiátrico tiende a generar síntomas que desencadenan nuevos trastornos. Por ejemplo, sentirse letárgico dificulta mantenerse activo durante el día, lo que esto luego se traduce en mayor tristeza e inquietud porque la persona no logró lo que pretendía hacer, detalló el grupo de investigadores de un artículo publicado en el año 2020. Los investigadores sugirieron la posibilidad de que exista una especie de puente de estados mentales que conectaría la ansiedad y la depresión. Además, hay varios síntomas comunes y supuestos en estos dos trastornos que pueden ayudar a comprender la comorbilidad entre ambos, como es el caso del dolor. Según la Universidad de Harvard, los estudios científicos muestran que existe una relación anatómica entre la ansiedad, la depresión y el dolor, especialmente en pacientes con afecciones crónicas como fibromialgia, síndrome del intestino irritable, lumbalgia, migrañas y dolor terapéutico causado por daño nervioso. La corteza somatosensorial, la parte del cerebro que interpreta sensaciones como el tacto, interactúa con la amígdala, el hipotálamo y la circunvolución del cíngulo anterior, áreas que regulan las emociones y la respuesta al estrés para generar la experiencia mental física del dolor. Estas mismas regiones también contribuyen a la ansiedad y la depresión, dice. Además, dos neurotransmisiones, la serotonina y la noradrenalina,
contribuyen a la señalización del dolor en el cerebro y el sistema nervioso, y estos neurotransmisores también estarían relacionados con la ansiedad y la depresión. Además, Silva, de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, explica que los trastornos mentales comórbidos como la ansiedad y la depresión ocurren entre el 60 y el 90% de los casos, y que hay un aumento de tasas de trastornos depresivos y, en menor grado, de trastornos por uso de sustancias psicoactivas en los primeros años del trastorno de ansiedad. Según este especialista, la presencia de estas condiciones en la infancia, adolescencia o adultez temprana aumenta el riesgo de trastornos depresivos y la probabilidad de un curso de depresión grave con cronicidad e intentos de auto. ¿Me entiendes? Además, los estudios científicos indican que todos los trastornos de ansiedad, en particular el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad social, son fuertes factores de riesgo para el desarrollo de trastornos depresivos y abuso de sustancias, lo dice Silva. ¿Cuáles son los principales tipos de trastorno de ansiedad? Dentro de este grupo, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, se encuentran el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social y la agorafobia, la fobia específica al trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo, aunque ya no forma parte del grupo de trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, comparten muchas características con estos últimos, incluyendo la presencia frecuente de síntomas de ansiedad, lo dice Meneses. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, mencionado por el psiquiatra, suele describirse como una enfermedad crónica en la que el cerebro se ve afectado por pensamientos, ideas o imágenes angustiantes, lo que esto genera aún más ansiedad. Se caracteriza por comportamientos y actos mentales repetitivos, así como las compulsivo. Generalmente, el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, ocurre en pacientes que han experimentado un evento traumático como un accidente, abuso sexual, secuestro, y genera síntomas físicos y psicológicos como pensamientos intrusivos y recuerdos involuntarios repetitivos. Según el Sistema de Salud Pública en Reino Unido, un paciente con trastornos de estrés postraumático revive el episodio traumático mediante flashback, pesadillas o, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue el nombre. Podría tener dificultad para dormir y para concentrarse, y puede experimentar irritación y culpa. Los pacientes tienden a evitar situaciones o personas que recuerdan el evento traumático. Almeida Silva, psicóloga, también profesora, le dice a BBC Mundo News que Brasil, que los tratamientos de ansiedad van de la mano con otras comorbilidades. Por ejemplo, un paciente puede tener trastorno de ansiedad generalizada, el TAG, y un trastorno de pánico al mismo tiempo, a la vez. El TAG y el trastorno de ansiedad generalizada, TAG, suele describirse como una ansiedad excesiva y constante que afecta a las actividades diarias de la persona, manifestándose casi todos los días durante al menos 6 meses. El Sistema de Salud Pública de Reino Unido define al TAG como una afección a largo plazo que causa ansiedad por varios tipos de problemas y situaciones en lugar de un evento específico. Los pacientes con TAG se sienten ansiosos la mayor parte del tiempo y pueden tener dificultades para recordar cuándo se sintieron relajados por última vez, por lo que esto es común cuando
se resuelve un pensamiento ansioso, otro parezca ocupar el lugar del anterior. Los expertos definen el trastorno de pánico como ataques de pánico frecuentes. Aquí los síntomas son físicos y psicológicos. Es común que las personas que experimentan estos ataques confundan los sistemas de una crisis con los de un ataque cardíaco y terminan en una sala de emergencia. Entre los síntomas se encuentran dolor de pecho, escalofríos, palpitaciones, sudoración, sensación de atragantamiento, entre otros. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, una persona con trastorno de ansiedad por separación se siente como una ansiedad persistente cuando una persona con la que tiene un vínculo muy cercano, puede ser madre, padre, cónyuge, hijo, se separan de ella. La intensidad que se siente es mayor de la esperada para su edad y puede llevar a decisiones catastróficas que limitan su convivencia y desarrollo en el mundo. Interesante el artículo, el tema también. Esto de la ansiedad y la depresión, muchos niños tienen miedo y se preocupan de vez en cuando en sentirse tristes y desesperanzados, llámese ansiedad y depresión. Surgirían miedos intensos en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo sienten mucha angustia al separarse de sus papás, aunque estén seguros y al cuidado de otra persona. Cuando los sentimientos de miedo y tristeza son persistentes o extremos y podrían deberse a la ansiedad o depresión, debido a que los síntomas son principalmente pensamientos y sentimientos. A veces se les llama trastornos de internalización.